¿Alguna vez usted ha dicho, no puedo más, no tengo fuerzas, no me quedan fuerzas para continuar? Quizá la mayoría hemos dicho esto alguna vez en la vida, porque hemos vivido situaciones tan difíciles y dolorosas que en voz alta y mirando al cielo lo hemos dicho, no puedo más. En la psicología hay un nombre para esta situación y se conoce como una situación límite. Una situación límite es aquella que no podemos cambiar. Cuando usted está ante una situación que escapa de su control, por ejemplo, cuando nos avisan que ha fallecido un ser amado, cuando nos dan un diagnóstico acerca de una enfermedad terminal o de una enfermedad crónica que va a cambiar nuestro estilo de vida, es una situación límite. Y enfrentar una situación límite nos puede llevar a la desesperación, porque nos sentimos incapaces de hacer algo, sentimos impotencia y frustración ante esa situación que nos aqueja. Estamos ante una situación que no tiene respuesta y nos hace de pronto evaluar el valor de la vida. ¿Vale la pena estar vivo? Miren, hay veces que sentimos que la vida es una farsa o una burla. Todos lo hemos sentido, o la mayoría, y hasta nos volvemos filósofos tratando de evaluar nuestra vida, nuestra situación en ese momento, sobre todo cuando pensamos qué significa estar vivo ante esta situación. Nos planteamos y replanteamos el valor de la vida, analizamos nuestra conducta en medio de la crisis y no hallamos respuesta. Pero, ¿qué es una situación límite? ¿Cuál es una situación límite? Por ejemplo, la muerte, una deuda impagable, la bancarrota, un embargo, perder el trabajo en una edad en la que es muy difícil encontrar otro por diversas razones. Todo problema que parezca no tener solución, sobre todo a corto plazo, esa es una situación límite. Y otro problema es que no solamente enfrentamos esa situación, sino que eso desencadena otros problemas en la vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Enfrentar una situación límite afecta a nuestra salud integral. Y al decir integral me refiero a todo, a lo físico, a lo psíquico, a lo espiritual, a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual. Porque eso es lo que más desgasta nuestra integridad. ¿Ha estado usted en alguna situación de la que no puede salir? Y lo peor es que sabemos que hagamos lo que hagamos, al día siguiente todo estará igual. Eso suele acabar con cualquiera. El físico lo resiente, ya sea que perdamos el apetito y bajemos mucho de peso, o por el contrario, de repente sentimos mucho deseo de comer o de comer mucho y subimos de peso. El patrón del sueño se altera, de noche no se puede dormir, pero se duerme en el trabajo. En la cuestión emocional anda usted como en una montaña rusa porque le vemos triste, de repente tiene un ataque de ira, después de repente hace chistes y se ríe sin sentido, o de pronto llora y siente que la vida no sabía nada, y que por más que otros le animen, usted siente que es neutral a todo. Lo más triste es cuando en el plano espiritual usted piensa y llega a sentir y a creer que Dios le abandonó, que ya Dios no le escucha, y su fe llega a flaquear, y ya no le importa perder la salvación. Pero uno se llega a sentir estando en una situación límite. Ahora, estar encarcelado también es una situación límite. Estando en esa situación, el apóstol Pablo escribió la epístola a los Filipenses. En esa situación, siendo inocente y por el delito de predicar a Cristo, es que él se encontraba preso. Pero imaginemos el pretorio, porque así estaba el apóstol Pablo, entre ratas, entre otros bichos, en la humedad, sin zapatos, sus pies encadenados al cepo, rodeado de malhechores. Después de toda una vida misionera, una sola iglesia se acordó de su viejo pastor. Solo una, y no fue la más rica, no fueron los corintios, no fueron los efesios, fueron los filipenses, los únicos que decidieron enviarle una ofrenda. Y de repente surge otro problema, porque ¿quién iba a llevar esa ofrenda? Y había un hermano, el hermano Epafrodito, que se ofrece a ir a llevarla, pero él se está jugando la vida porque sabemos que Pablo estaba preso por ser cristiano, y Epafrodito va de parte de la iglesia a llevarle esa ofrenda. Los militares van a saber que él también es cristiano y podían dejarlo también preso, pero él dijo que él iría, él llevaría la ofrenda. ¿Y recuerdan qué fue lo que le llevó a Pablo? Bueno, pues le llevaba comida, alguna ropa, algún cobertor y quizás algo de dinero,
pero ese dinero era más bien usado para sobornar un tanto a los guardias, para que lo trataran con algo de consideración. Lo más importante para Pablo era la compañía, el apoyo moral de la iglesia. Yo imagino ese momento cuando llegue Epafrodito y le dice: pastor, vengo a decirle que la iglesia lo ama, que estamos orando por usted. Yo puedo imaginar la cara, el corazón de Pablo, su agradecimiento, y por eso les escribe, porque tenían la disposición, pero les faltaban los medios y la oportunidad. Así dijo el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo sabía que los filipenses lo amaban y se preocupaban por él, pero él no quiere abusar de su buena voluntad. Él no les pide dádivas, por el contrario, les envía una carta dando gracias y dándoles una enseñanza espiritual. Fijémonos cómo este hombre que está preso, que no tiene nada, pero él siente que puede darles algo como respuesta a esa atención, y les da una enseñanza de cómo enfrentar los problemas, sobre todo cómo enfrentar una situación límite, porque él les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol, por medio de esta afirmación, está diciendo que él puede enfrentar cualquier problema en el nombre de Jesús, incluyendo cualquier situación límite, inclusive cualquier situación imposible. Él puede enfrentarla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él ha adquirido madurez espiritual. Él ha buscado y ha conseguido esa madurez, y eso le ha enseñado a vivir tanto con abundancia como con escasez. Él dice: sé vivir con mucho y puedo sobrevivir con nada. Cuando analizamos las palabras del apóstol Pablo, nos damos cuenta que esto no solo es poesía, esto proviene de su experiencia de vida, porque él ahora es viejo, está pobre, vive en una mazmorra, pero años atrás, cuando era joven, él era rico y era influyente. Él era Saulo de Tarso, el perseguidor, el que llevaba a la gente a la cárcel. Él era poderoso, él se codeaba con los políticos, con los sacerdotes, con los reyes, comía de lo mejor, tenía poder religioso, poder político y poder social. Pero ahora él es un reo que pasa días sin comer. Ese hombre que fue violento, que usó su poder para asolar a la iglesia, es ahora un humilde pastor amoroso que lo ha perdido todo por la causa del evangelio. Y habiéndolo perdido todo, tiene gozo, el gozo que viene del Señor. Y por eso les dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que él tiene una nueva perspectiva de la vida. Ahora él ve la vida de otra manera y no se desespera. Ahora yo veo la vida de otra manera y no me desespero ante situaciones límites. Cuando enfrento una situación extrema, cuando viene un problema imposible, cuando llega la situación que no tiene solución, la miro a la cara y le digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase vacía. Nosotros muchas veces decimos frases que no tienen sentido, que no ayudan, y podemos dar muchos ejemplos de eso. Pero esta no es una frase vacía. No la sacó él de un libro de pensamiento positivo. Y aunque muchas veces hemos dicho, quizás sin sentido, y tampoco es un sarcasmo de alguien que se siente superior a los demás. Ahora, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, él hace una afirmación de fe. La afirmación de un cristiano que sabe lo que es tener hambre, lo que es tener dolor, que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe lo que es estar preso, que sabe lo que es haber sido azotado, sabe lo que es haberlo perdido todo, y aún así perseverar en la fe de Jesucristo. Ante las amenazas de la vida, Pablo aprendió a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no iba a sobrevivir en la cárcel, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él iba a morir de hambre ahí, pero todo lo puedo en Cristo. Y le decían los guardias: tú sufres de una manera tonta, solo niega a Cristo y te vas libre. De cualquier manera, le decían burlándose: tu Dios te abandonó, esas iglesias se olvidaron de ti. Cuando le dijeron todo eso, él contestaba: todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Yo les digo que Filipenses 4:13 no es una expresión de triunfalismo humanista, ni de esa teología de la prosperidad. No es una expresión bravucona de alguien que se cree mejor que todos. Es un arma espiritual para que la usemos cuando estamos enfrentando o viviendo una situación límite.
¿Te ahogan las deudas usureras? Mira a la pobreza a la cara y dile: todo lo puedo en Cristo. ¿Has perdido tu empleo hoy? Pues dile que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Te han diagnosticado con una enfermedad terminal? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Has perdido un ser querido? Dile al luto, dile a los vicios, dile a la apatía que todo lo puedes en Cristo. ¿Por qué podemos? ¿Por qué puedo? Puedo porque tengo a alguien que me ayuda. Puedo porque la fortaleza no es mía, sino de Cristo. Puedo porque Dios me ha dotado de una gran fuerza para vivir. Puedo porque Dios me ha dado recursos para usarlos. Y puedo porque el Espíritu Santo me da una guía pastoral para salir avante en la lucha más cruenta. El Espíritu Santo me ayuda y me guía a toda verdad. Él está con nosotros. Dios está esperando que usted lo crea y lo haga realidad en su vida. Dios está esperando que usted en oración clame a Él, y entonces Dios actuará con poder, a su favor, a mi favor, a nuestro favor, porque estamos pidiendo lo que Dios nos ha dado por gracia, por medio de la fe. Filipenses 4, del 10 al 20 nos enseña que las personas maduras en la fe de Jesucristo gozamos de salud integral, que esa fortaleza viene de Dios, que Él es quien nos da fortaleza para vivir con integridad. Esa es la enseñanza principal de este texto. El Señor nos da salud integral en medio de todo mal. El apóstol no se volvió loco en la cárcel, sino que fue ahí donde escribió su mejor teología, porque Dios le dio fuerza para hacerlo. Ahora, esa no es la única enseñanza del texto, porque vemos al final del capítulo, en el versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al leer el versículo 18 y 19, él agradece la ofrenda. Y yo me imagino a los filipenses al leer esta carta, cuando él les dice que tiene abundancia. Y vea cómo lo describe, qué hermoso, no se queda solo en dar gracias, porque otra vez hallamos una gran enseñanza espiritual y una bendición, que es la forma como termina la carta, en los versículos 18 y 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo debemos tener claro. Ahora sabemos por qué vamos a poder enfrentar y vamos a poder vencer situaciones donde muchos fracasan. Ahora lo sabemos. Sabemos por qué la iglesia puede triunfar donde otros resbalan y caen. Ahora usted debe entender por qué el creyente puede enfrentar situaciones imposibles y salir airoso. Es porque Dios suple. No conforme a tu fe, no conforme a mi fe, no conforme a los recursos humanos que tenemos, es conforme a sus riquezas en gloria. No es con los recursos que como humanos tenemos nosotros, es con las riquezas de Dios en gloria. Y por eso es que podemos. Y podemos afirmar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener todos los recursos espirituales para enfrentar y suplir todo lo que nos falta, porque vamos a tener a nuestro alcance todas las riquezas de Dios. Yo sé que cuando usted va al médico y le dice cuál es la situación o cualquier otro problema que esté viviendo, y a veces ya ni quedan lágrimas para llorar, pero en el nombre del Señor le digo que ese es el momento preciso de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.